Nosotros os vamos a hablar sobre los documentos médico-legales, que son registros escritos que combinan información médica y legal, utilizando esta información para propósitos legales, como pueden ser casos judiciales, reclamaciones de seguros y otras situaciones relacionadas con la ley. Los principales documentos médicos de los que os vamos a hablar son el oficio, el parte, la certificación, la declaración y el informe. Bueno, yo os voy a hablar del oficio o la carta oficial y es el medio habitual para comunicarnos por escrito con las autoridades o comunidades científicas. Entre sus fines se encuentran transmitir alguna noticia o pedirla, acusar recibos y rechazar nombramientos, para dar órdenes o denuncias. Se suele redactar verticalmente en una cuartilla y se remite vía correo electrónico, en mano o sobre ordinario. ¿Qué mail? ¿Qué mail? ¿Qué ¿Qué mail? mail? No hay mail. ¿Qué mail? No hay mail. Y está compuesta por un preámbulo, el cuerpo del oficio donde se especifiquen los hechos y la fórmula final, que viene siendo la terminación del oficio. Y lo tata. Luego tendríamos el parte, que tiene un formato igual que el documento que se explicó anteriormente, donde se muestran unos hechos a las autoridades o al público. Su estructura empieza con un preámbulo, luego con el hecho participado, donde se cuentan los hechos que motivan esta parte, Que señores, me he equivocado, pues me he equivocado. Que me siento mal, pues lo siento. y acaba con la fórmula final. Debe contener información precisa y detallada sobre el estado de salud del paciente, incluyendo pues, los datos del paciente, su historial médico, los tratamientos y seguimientos que hagan a ese paciente, exámenes físicos, etcétera. Y luego el documento tiene que acabar con una firma y el sello del profesional. ¿Vale? Venga, que pase buen fin de semana, cariño. Venga, que seas feliz. Sada la tía, colega. Pues yo voy a hablar de la certificación que viene regulada en la Ley de Autonomía en el artículo 3, declaración escrita por un médico que da fe del estado de una persona en un determinado momento. Tiene varias características que lo diferencian de otros documentos legales. No va dirigido a nadie en particular, por lo que puede ser exhibido. Se extienden editados impresos y solo basta con rellenar los epígrafos correspondientes. Sí lo digo. Sí lo digo. Su escritura es preámbulo donde figura el colegio de médicos al que pertenece el médico que lo va a rellenar junto con los datos identificativos de este. A continuación, la parte expositiva de forma escueta y verídica se explica el motivo por el que se rellena. Y por último, la fórmula final, fecha y ciudad junto a la firma. Existen varias clases de impresos para extender las certificaciones como el oficial de defunción. Los certificados médicos devengan unos derechos económicos autorizados por el Estado, con el objetivo de cubrir determinados gastos. Un descanso porque llevamos un trote. El secreto médico determina la confidencialidad y reserva que tiene que tener el médico con cada paciente, regulado en el artículo 199 del Código Penal y penado con prisión. El certificado es el documento del que más abusa, por eso el artículo 20 argumenta los casos en los que se debe expedir el certificado y el uso fraudulento de este. Se encuentra regulado en el artículo 397 y 390. Vale, a ver. ¡Ya estoy aquí! Y luego estaría la declaración, que es una exposición verbal que realiza el médico bajo juramento o promesa. Es de carácter oficial, tiene gran trascendencia y siempre debe quedar por escrito. Se extiende en impresos y contiene dos preámbulos, uno del secretario y otro del médico. Contiene también el objeto de la declaración, el lugar, día y hora de la misma, la exposición de los hechos de la peritación y termina con las conclusiones y la fórmula final. Y después de venirte a los chismes, tú no coges revelo, pones tu huerta medio y no dejas de hablarte con él nada más que por los chismes que puedan salir, tía. No, Alicia, Te doy un consejo. para. Para. Deja de actuar como estás actuando. Yo voy a hablar del informe. El informe es un documento que se emite por orden de las autoridades jurídicas o a petición de particulares sobre la significación de ciertos hechos judiciales o administrativos. Sus características principales son que puede ser evacuado por un perito o una corporación científica, además de que puede ser solicitado en actuaciones judiciales ya avanzadas en contraste con la declaración y se diferencia de la declaración porque no está prestada bajo juramento. ¡Jura!
¡Jura! ¡Jura! Y deben darse pruebas. Se extienden en papel blanco, dejando a la izquierda un margen. Actualmente suelen tener un modelo estándar editado por los informes periciales. 1 hour later. Su estructura es: primero se ponen los datos de la persona que lo ha solicitado. Después se define el objetivo del informe. Se analiza la información de forma lógica. Se realiza una encuesta exhaustiva que incluye una introducción clara. Además, se desarrollan los temas principales, incluyendo pruebas y ejemplos. Y por último, se elabora una conclusión significativa, tanto positiva como negativa. El informe pericial se remite a quien lo solicitó acompañado del pertinente oficio. Cuando se remite una autoridad judicial, hay que ratificarse con el contenido del mismo en una comparecencia ante ellas. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, cariño.